que te habló en nombre de Él, diciéndote así: bendita tú María, de todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre el Señor, y de tu entrega nació Cristo el Señor. La vida viene de Él, el mundo esclavo del pecado y del dolor, salvó por amor, y de tu entrega nació Cristo el Señor. La vida nos viene de Él, el mundo esclavo del pecado y del dolor, salvó por amor. Tenías una vida sencilla en tu pueblo, cuando la gloria de Dios te inundó y pudiste ver la presencia del ángel del Señor, que te habló en nombre de Él, diciéndote así: bendita tú María.
Ya, perdonen mi poco. Hola, buenas tardes. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de encontrarnos a través de estas redes, de estas plataformas que nos permite estar en comunión. Comunión en el Espíritu Santo, comunión en la fe, comunión como hermanos, y esta comunidad que el Señor ha permitido a través de esta pandemia que nos ha hecho recluirnos, pero también nos ha hecho descubrir otras cosas y otras cosas. Yo quiero pedirle a mis hermanos que están entrando, a los hermanos que vayan entrando, por favor, vayan silenciando sus micrófonos, de tal manera que no podamos, que no tengamos interferencias. Queremos darle gracias al Padre Luis por su, digamos, por su tiempo que nos está dando. Sabemos que ha tenido y han tenido los sacerdotes en este tiempo mucho trabajo porque han sido requeridos en varias partes. Yo al Padre Luis lo he visto por RCC TV Carismática, lo he visto por otras líneas, por otras secciones de YouTube, por una radio, una televisión de Concepción, del Biobío, en fin. Los padres están, digamos, haciendo un trabajo que hace mucho tiempo a lo mejor no han tenido el alcance que tendrían antes en tiempo normal. Si el Padre Luis está conectado por ahí, me gustaría que nos saludáramos para que ya empezáramos, hiciéramos una oración. Ahí lo estoy viendo, falta que, ahí parece que... Ahí ya, estamos listos. Ahí estamos, estaba diciendo ya, Padre... Se había cortado. Sí, sí, la iglesia. Bueno, le estaba dando las gracias a todos mis hermanos por acompañarnos. También esta es una transmisión por Facebook, RCC Chile. Y le damos gracias a su disponibilidad, Padre. Y bien, el tema que que hoy el Padre nos va a tratar y nos va a conversar y nos va, digamos, a aclarar, está relacionado con, y el título de este tema salió muy rápido, casi no un discernimiento de toda una tarde, sino en un segundo. ¿Qué nos complica? Cadenas. Estamos hablando de cadenas espirituales, cadenas de todo tipo. Y vamos a tener la oportunidad en esta tarde, en esta noche ya, de hablar con nuestro sacerdote, Padre Luis Escobar Torrealba, que si alguno de ustedes, mis hermanos, no lo conocen, es el padre asesor, asesor de la Renovación Carismática a nivel nacional, es también el asesor de la Renovación Carismática Diocesana de Rancagua, y también es el párroco de San Vicente, y como todos también saben, es el exorcista también de la diócesis de Rancagua, el único sacerdote hasta el momento que yo conozco que es por decreto, y ese decreto, según tengo entendido, aún no ha sido, digamos, modificado, y por lo tanto sigue cumpliendo, digamos, con ese ministerio que él tiene mucho que decir y mucho que compartir. Yo les quiero invitar, mis hermanos, que antes que partamos, hagamos una oración por el Padre y él también se hará su presentación correspondiente. Y después, si hay algunas preguntas, veremos cómo las canalizamos. Pero en este instante nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad y misericordia, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y por el Espíritu Santo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque solo tú tienes el poder y la autoridad sobre todo lo creado. Te damos gracias, Jesús, por el Espíritu Santo que nos has enviado, y te pedimos que esta tarde, Espíritu Santo, soples con tu ruá sobre toda esta plataforma en la cual nos estamos juntando muchos hermanos, en la cual tú puedes hacer mucho más de lo que podemos hacer nosotros, para que obres en cada corazón, para que obres en cada hermano y hermana que está unido en este instante, en un solo corazón y en un solo espíritu. Pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas con poder, con gracia, con tu amor, con tu infinita bondad, sobre también nuestro Padre Luis Escobar, a quien
lo cubrimos con la sangre de Cristo, de pies a cabeza. Lo cubrimos, lo sellamos con el Espíritu Santo, para que nada ni nadie perturbe este minuto, esta hora, este encuentro que tenemos a través de esta aplicación Zoom. Que cada hermano sienta la presencia de Dios, que cada hermano sienta que estamos conectados en el mismo Espíritu, con el Espíritu, ahí donde el Señor nos quiso que estuviéramos esta tarde. Le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, y pedimos que a través de los labios del Padre Luis, a nosotros también tú hables y a nosotros nos des oído de discípulo. Invocamos la presencia de la Madre Santísima para que nos cubra con su manto y le decimos a ella: Dios te salve María, llena eres de gracias, Llena eres el de Señor es gracia, contigo. el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, con el Padre, lo dejamos con el Padre Luis. Adelante, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches, Bueno, Padre. es un gusto poder hablar con ustedes porque este tema ha sido un tema que ha estado de alguna manera presente en las redes sociales. Yo no sé por qué, pero en este último tiempo pareciera que como que les dio la cosa definitivamente con los ángeles y las cadenas. Seguramente por la pandemia, me imagino yo, que la gente tiene como más tiempo, está más curiosa, no lo sé. Pero a mí me empezaron a llegar muchas consultas sobre esto y por eso yo creé un video cortito, así como muy simple y básico para poder explicarlo. Bueno, ya ha tenido bastante aceptación. Hoy día me llamaba un sacerdote precisamente por lo mismo, por los famosos ángeles, ¿no? Vamos a partir por esa cadena primero. Hay una campaña muy fuerte a través de las redes sociales para recibir en su casa los ángeles, que implica, aparte de recibirlo, hacer todo un rito en el que tienen que hacer determinadas gestos y además tienen que repartirlo a varias personas que están obligadas a recibirlo. Entonces, si alguien no lo quiere recibir, se siente mal porque piensa que está haciendo algo mal. Y hay personas que también han sentido que les pasan cosas como extrañas, como por ejemplo, después de haber tenido este ritual en la casa, que hay personas que caminan dentro de la casa, cosas raras. Bueno, lo primero que tengo que decirle es que eso no es católico, primero que todo. La iglesia no se caracteriza por tener este tipo de rituales, porque cuando un ritual es respaldado por la iglesia lo promueve, lo respalda y los obispos obviamente dan la autorización. Pero estas cadenas que surgen de la nada, ¿no? Y se empiezan a difundir, caen en lo que se llama la superstición y además rondan la magia, casi la brujería, porque en el fondo, si usted no hace tales y tales cosas, entonces le van a pasar una montonera de calamidades. Como si de esta manera nosotros pudiéramos obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Entonces ya estamos cayendo en la falta al primer mandamiento y estamos cayendo en la idolatría. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque la gente, al no conocer la doctrina de la iglesia, comete errores graves. Ninguna cadena, ni la de los ángeles, ni la de Santa Rita, ni la de Fray Andresito, ni la de San Miguel Arcángel, ni la de Teresita de los Andes, ni Martín de Porres, por nombrar alguna, porque hay decenas de cadenas, son católicas, aunque se utilice una imagen de un santo nuestro, no tiene que ver con la fe cristiana católica, porque se utilizan para otras cosas, ¿no? En el caso de los ángeles, por ejemplo, se mencionan más ángeles que los que considera la misma iglesia. Y los nombres de esos ángeles están tomados de libros apócrifos o de la literatura judía
o agnósticas, y que no tienen que ver con nosotros. Y le inventan una serie de encargos a los ángeles. Entonces, la doctrina es clara y en el Catecismo de la Iglesia Católica podemos encontrar que Dios crea todo lo que conocemos, todo lo visible y lo invisible. Y en eso de lo invisible, están las criaturas espirituales, que son los ángeles, que han sido creados justamente por Dios para gloria y alabanza de Dios. Y además como mensajero. San Agustín dice que si tú me preguntas por la naturaleza de un ángel, te voy a decir que es espiritual. Si me preguntas por su oficio, te voy a decir que es un ángel, ¿ya? Entonces, el relato de la caída en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 392, nos recuerda que en el Concilio de Letrán IV, en el año 1215, justamente se trata de narrar ahí la experiencia de la caída. Dios crea a los ángeles buenos, con naturaleza espiritual, pero con voluntad y obviamente también libertad. Y en un momento deciden separarse de Dios. Y esta decisión de los ángeles tiene un carácter irrevocable, por lo tanto, no puede haber misericordia para ellos, no porque Dios tenga un defecto en su misericordia, sino porque el carácter irrevocable de la elección que tuvieron los ángeles. Es lo mismo que no hay arrepentimiento para los ángeles después de la caída, como tampoco hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. O sea, si usted no se arrepintió, sonó nomás, ¿ya? Bueno, lo mismo pasa aquí con los ángeles, porque ha sido una elección de ellos. Y ellos se van opuestos siempre al plan de Dios. En el libro del Génesis nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con el susurro de un ángel, porque la iconografía que nosotros tenemos en nuestra mente sobre los ángeles son seres alados, ¿no es cierto?, porque vuelan, tienen cuerpo, etcétera, pero que en un primer momento la Iglesia no permitía hacerlo, porque son criaturas espirituales, por lo tanto no tendrían forma como nosotros la definimos. Pero claro, la comprensión del ser humano, de este tipo de seres, se tradujo con el tiempo en la iconografía, que la Iglesia no lo consiente, pero al final termina aceptándola, con las figuras que todos conocemos de un ángel, ¿no? Y en el libro del Génesis, como decía, aparece el ángel susurrándole al oído, seduciendo a las primeras criaturas, diciéndoles que iban a ser como dioses, que en el fondo es la pretensión de ellos, que ellos querían ser como dioses. Y con este engaño, ¿no es cierto?, seducen a Eva. Y Eva, obviamente, seduce también a Adán, con la misma técnica, digamos. Bueno, entre paréntesis, aquí en este texto del libro del Génesis, uno puede percibir muy claramente la psicología de la mujer, ¿no? Porque dice que a la mujer las cosas le entran por el oído, a los hombres por la vista, ¿no? Entonces la mujer puede ser seducida por el oído. Por eso de repente uno encuentra mujeres tan bonitas casadas con hombres tan feos, ¿no? Y uno dice, ¿pero en qué se fijaron? Bueno, el hombre fue seductor, le dijo cosas bonitas, ¿no es cierto? Y ella cayó en sus trampas. Bueno, porque la psicología de la mujer es diferente a la nuestra en ese sentido. Y aquí el demonio, que es muy astuto y la conoce a los tiempos que estamos viviendo. Y obviamente con eso comienza el pecado para glorificar a Dios. Pero el pecado que se ha metido en nuestra vida, en nuestra naturaleza, nos ha hecho como balas torcidas, ¿no? Como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y no el bien que deseo. Entonces, la gente cree que los ángeles son todos buenos. Quiero dejar claro que no, porque acuérdense ustedes que hay un grupo de ángeles que se separa de Dios, liderados, según la tradición, por Luzbel, que es el Lucifer. Y que hay ángeles que todos los ángeles se separaron con su jerarquía, ¿no? Jamás los ángeles malos van a buscar que el hombre sea feliz.
sino que buscan su destrucción o de alguna manera participar en la autodestrucción del hombre seduciéndolo. Si nosotros nos hundimos un poco en la historia precolombina de América Latina, nos vamos a encontrar que todas las religiones que existían acá eran animistas. ¿A qué me refiero con eso? Que tenían un carácter espiritista, porque invocaban a sus ancestros, invocaban a los dioses que están en el aire, invocaban al dios de la luna, a la diosa luna, al dios sol, etc. No tenían distintas deidades, porque en el hombre está impreso ese deseo de la búsqueda de la eternidad. Pero claro, el demonio, como todavía el Señor no se había manifestado, no había llegado la revelación acá, entonces ahí obviamente él aprovecha esa situación. Entonces nos encontramos con que en América Latina las religiones animistas invocan los espíritus. ¿Y qué significa eso? No son los espíritus de los muertos los que vienen, sino que los espíritus impuros que están en el espacio esperando que yo les dé la oportunidad. Y como el demonio no es omnisciente ni omnipotente, es decir, no es todopoderoso ni tampoco puede saber lo que yo pienso, porque es una criatura que si bien es cierto espiritual, poderosa, pero no puede hacerlo todo, no puede saberlo todo, pero sí, como dice San Pedro, ¿no es cierto?, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos observa durante todo el día, todas las horas, y por empatía puede conocer nuestro pecado o intuir nuestro pecado. Entonces, claro, si yo me pongo en una sesión espiritista en la que estoy llamando a mi ancestro, evidentemente que no serán mis ancestros los que vengan al encuentro, sino que vendrán los espíritus malos que obviamente van a hacerse pasar por mis parientes que ya murieron. Y suceden cosas, por ejemplo, una sesión espiritista puede levitar la mesa, puede moverse la lámpara, se puede mover la silla, puede levitar las personas, o sea, efectivamente van a suceder fenómenos paranormales, pero no son producidas por nuestros parientes. ¿Y por qué no pueden ser producidas? Porque justamente la Sagrada Escritura nos advierte sobre eso, ¿no? Jesús cuando relata la parábola de Lázaro y el rico Epulón, dice que hay un abismo que separa a los que están al otro lado, es decir, ni Lázaro puede pasar donde está el rico, ni el rico puede pasar donde está Lázaro. Entonces nosotros no podemos manejar a los muertos como si fueran una cosa. Imagínense ustedes que eso fuera una verdad en que yo me muero y mi alma queda vagando y resulta que me quedé yo de alguna manera a la, no sé, a la disposición de un muerto para que, digamos, a la disposición de un brujo para que haga lo que él quiera. O sea, mi libertad, ¿dónde está? O sea, Dios me mintió. No, Dios no miente. No. Cuando uno se muere, ustedes saben que según la doctrina de la Iglesia, son tres las posibilidades. El cielo, donde están los bienaventurados, los que mueren en gracia. El purgatorio, donde llegarán aquellos que no pudiendo arrepentirse de sus pecados porque murieron de manera violenta, trágica o no pudieron confesarse, pero hicieron algo bueno en la vida, se purifican antes de ascender al cielo porque tienen que ir con el vestido remendado, limpiecito, reluciente para llegar a la presencia de Dios. Y el infierno, que es donde van aquellos que han elegido el mal en su vida y que han hecho del mal su razón de vivir, su razón de ser. Por lo tanto, ahí Dios no interviene cuando se trata de la voluntad. Él va a buscar todas las formas de salvarnos y las sigue buscando porque envió a su Hijo. Hace milagros. Nos permite ver ventanitas del cielo. Ni aún así entendemos, como dice justamente, ¿no?, que les van a tocar la flauta, van a bailar y no van a entender. Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? Que nosotros de repente hemos recibido tantas manifestaciones de Dios y a pesar de ellas no creemos. Por lo tanto, hoy día el tema esotérico está de moda porque responde a una cultura individualista, materialista y egoísta
que carece de espiritualidad y de trascendencia. ¿Qué significa eso? No importa lo que me pasa a mí, importa resolver los problemas yo, porque yo soy Dios. Yo tengo el poder para hacerlo y lo puedo hacer porque tengo dinero o porque pago mi servicio. Yo voy para que me hagan esta cosa, ¿no? Como de repente me llaman a mí, me dicen, padre, ¿usted me puede venir a hacer una limpieza a la casa? Como si yo fuera del personal de aseo. O sea, no estoy denigrando eso, pero me refiero a yo que el cura no va a hacer aseo a la casa. Bueno, si me pagan un buen billete, yo no tendría problema para ir a ordenar una casa y dejarla bien bonita, pero no es mi oficio, ¿no? Entonces, el oficio del sacerdote es bendecir, es consagrar, es hacer presente a Dios. Entonces, el concepto limpieza ya nos habla de que la gente está metida en el tema esotérico y que están escuchando eso, pero no conocen el catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, si ustedes, los que están escuchando, participando en esta conferencia, si yo les preguntara, ¿no es cierto?, cuáles son los mandamientos de la ley de Dios, yo les aseguro que un gran porcentaje de los que están en este momento en pantalla no se lo saben. Y además, si se los ordenara y les explicara que, o me tuvieran que explicar a mí por qué están ordenados así, tampoco. Porque estamos preocupados de conocer muchas cosas. Hemos tenido tiempo para ver películas, hemos tenido tiempo para leer, tiempo para hacer cualquier tontera en esta pandemia, pero pocos se han preocupado de profundizar su fe. ¿Ya? Por ejemplo, los 10 mandamientos se resumen en 2, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Así lo resume Jesús. Pero los 10 mandamientos son la columna vertebral de la moral judeo-cristiana. Por eso que es tan importante conocerla, ¿no? Y claro, y la gente opina tontera, habla lecera, inclusive católicos que de alguna manera son los primeros que van a la cadena de los ángeles, que van a pedir agüita de las 7 iglesias, que van a pedir a un brujo que les haga un saumerio, que les haga una limpieza, y son católicos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando, no? Nos encontramos entonces con una tremenda confusión por falta de conocimiento doctrinal. Entonces yo aconsejo que lean el Catecismo de la Iglesia Católica, que está dividido en 4 grandes capítulos, como los mandamientos, que son la moral, no la base de la moral judeo-cristiana, la oración, que lo que Jesús le enseña a sus discípulos, el Padre Nuestro, el credo, que es justamente donde está resumida toda nuestra fe, las 12 grandes verdades de fe del credo. Y los sacramentos. Porque la gente de repente cree que la cosa es como al lote. No, cuidado entonces, porque hay que conocer la fe que profesamos. Siguiendo con el tema, bueno, hoy día nos encontramos con mucha gente que recibe información a través de las redes sociales, justamente relacionadas con hechos esotéricos, ¿no? No solamente los ángeles, hay una montonera de cosas que andan dando vueltas por ahí. Hace poco me llegó a mí un link sobre ¿cómo se llama esta cosa? Que es una sustancia química que se usaría para combatir el COVID y otras enfermedades. Cloruro, algo por ahí, dióxido de cloruro, una cosa rara por ahí. Ya, yo lo consulté, le preguntaba a algunos sacerdotes que se han más entendido en la materia, en el tema doctrinal inclusive, y me decían ellos, mire padre, eso en este momento está probado que pueden producir un buen efecto como protector ante el COVID. Pero cuando la gente empieza a mezclar esto, ¿no es cierto?, y lo mezclan con lo esotérico y cosas por el estilo, ya perdió sentido, porque ahí echamos a perder lo bueno. Es como la psicología, por ejemplo, que de repente se agarra de lo esotérico y vamos a ver un psicólogo vendiéndole a la gente las flores de Bach o mandándolo a hacerse Reiki o yoga y precisamente no aplicando la técnica o la ciencia de la psicología. Hoy día yo creo que la comunidad está más bien preocupada de adquirir cierto dominio de las fuerzas de la naturaleza desde la técnica propiamente tal. Y de hecho el Papa en Brasil, si no me equivoco, condenó el uso del eneagrama como técnica, porque en el fondo el eneagrama era una especie de test que se le hacía a las personas para catalogarla, o sea, para ponerla en ciertos números, ¿no? Si yo tengo el 6, el 7, el 8, el 9, no sé,
y uno tendría ciertos rasgos y ciertas cosas que tendría que trabajar, y si yo las trabajo, bueno, ya tengo superado mi lado oscuro y ahora ya yo soy perfecto. Cuidado, mucho cuidado. La fe no es una técnica, ¿no? La gracia de Dios no se obtiene por técnicas tampoco. La gracia de Dios es gratuita y yo no se la robo a Dios. De hecho, hay una corrección en la salve, no sé si ustedes se acuerdan, esa oración a la Virgen Santísima, que es muy antigua, ¿no? Que está corregida cuando al final habla de las gracias, las promesas y gracias, como si nosotros, por los méritos que tenemos, por las cosas que hacemos, pudiéramos conseguir la gracia. No, la gracia es un regalo de Dios, que no tiene que ver con mis méritos personales, no tiene que ver con que yo, porque hice tales o cuales cosas, voy a conseguir tal cosa. No, no es así. A Dios no se le manipula. Dios es amor, y un Dios que ama no manipula a sus hijos. Piensen ustedes en un segundo, no más de eso, en una experiencia de amor que hayan tenido. Cuando eran niños, a lo mejor, no sé, cuando crecieron, cuando pololearon. Una experiencia de amor, ese amor que los invade, que los hace sentirse seguros, plenos, felices, en paz. Piensen en ese minuto, esa experiencia tan bella, que es tan efímera en el ser humano, ¿no? Esa es la experiencia plena en Dios. Esa chispa que logramos ver o que experimentamos en nuestra vida nos habla de la grandeza del amor de Dios, que es absoluto, es lo más grande que conocemos. Entonces yo no necesito manipular a Dios para que se preocupe de mí. No necesito ni hacer el bien ni hacer el mal. Yo necesito solamente pedirle a Dios que me dé el amor que Él quiere que yo le dé. Y como Salomón, que me dé la sabiduría que yo necesito para conducir a este pueblo, en mi caso. Y en el caso de ustedes que son papás, la sabiduría que necesitan para conducir a sus hijos. Las cadenas, cuando son personales, así como esa, que le piden a usted, vayan cosas para acá, cuidado. Pero a lo mejor una cadena que a usted lo invitan a rezar por una persona que está enferma, ¿no es cierto? Mire, vamos a hacer una cadena de oración a las 10 de la noche, y les invito a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, o los que pueden ir al Santísimo, no sé, para que pidamos por esta persona, nos vamos a unir. Eso es distinto, eso es muy diferente, porque ahí no estamos nosotros diciéndole, mire, si usted invita a 10 personas más, usted le va a llegar a la casa una canasta con mercadería. No, no es eso, es distinto. Pero cuando usted le dice, mire, vaya y sáquele, no sé, pues 50 fotocopias a la oración de Santa Rita y las deja ahí y las reparte a 50 personas, porque así Santa Rita le va a otorgar los bienes que usted requiere. No se manipula así a Dios, ni tampoco a los santos que son nuestros abogados. Simplemente uno irá y ofrecerá, no sé, un sacrificio material. A lo mejor yo voy a preocuparme de ir a ver a un enfermo, me voy a ir a poner en la buena con alguien que me cuesta mucho, voy a pedir disculpas por algo malo que hice. Es decir, mis acciones tienen que estar relacionadas con un cambio de conducta, es decir, con una conversión. No buscando los favores de Dios como queriendo forzarlo a Él, porque yo hice tal cosa, Dios me tiene que ayudar. No es eso, no es eso lo que Dios quiere. Entonces, cuidado, mucho cuidado. Como tal les decía yo, las cadenas que le hacen a los santos, las cadenas de los ángeles, sobre todo esta que está de moda, si alguno la ha recibido, no tenga ningún escrúpulo en acabar con eso y sacarlo, no tenga miedo, porque el miedo no viene de Dios. Según la carta de San Juan, ¿no es cierto? La primera carta de San Juan, en el capítulo 4, Dios es amor. Y en el temor no hay amor, porque el temor mira el castigo. Entonces hay que tener cuidado, no hagan esas tonteras para que no anden después con el poto agarrado a dos manos, asustados porque mire, es que me empujaron la puerta, es que me rajuñaron la muralla. Claro, pues si ustedes están haciendo ese tipo de rito esotérico, ¿qué creen ustedes que les puede pasar? Si el diablo anda esperando que le demos la pasada, que le demos la entrada, y estas cosas sirven para eso. Vayan a misa, confiésense, hagan el bien, mediten la palabra de Dios,
conozca la doctrina de la iglesia, de tal manera que cuando llegue un protestante a su casa, tenga los elementos suficientes como para decir, por esto creo yo, por esto soy católico, y no se pongan a pelear con él, sino más bien muéstrenle con sus obras y con bases racionales, ¿no es cierto?, porque ustedes creen, porque son católicos, porque no son de otra religión. Pero a veces, claro, llegan los testigos de Jehová, agarran la Biblia y le dicen a ustedes que el día del Señor es el sábado, porque la Biblia lo dice, y le muestran en el Antiguo Testamento los textos que hablan del sábado. Y ustedes los católicos se quedan con la bala pasada, súper complicado, porque no tiene fundamentos para defenderse. ¿Por qué celebramos el domingo entonces? Yo pregunto siempre en las charlas de bautismo y nadie sabe. Le digo yo, ¿cuál es el día del Señor? Todos me dicen. Uno el sábado, otros dicen el domingo, todos los días. Nadie está de acuerdo. Y yo, a ver. ¿Van a misa todos los domingos? No, pues se nota que no van a misa y si van tampoco ponen atención. En todas las plegarias eucarísticas en la misa se hace mención al día domingo, porque Cristo resucitó. Y la palabra domingo viene de Dominus. Y Dominus quiere decir del Señor. Por lo tanto, cuando ustedes no van a misa, le roban al Señor su día. Y si no conocen su fe, si no dan razón de lo que creen, entonces van a ser presas fáciles de los lobos. Católico ignorante, futuro protestante. Entonces, cuidado. Hoy día, por ejemplo, ayer vino una chiquilla aquí a la parroquia, me decía el seminarista, a pedir información porque ella quería hacer apostasía. Yo creo que no tiene idea de lo que es la apostasía, pero como apareció una página, ¿no es cierto?, de estas que crearon el año pasado, entonces ella leyó eso y quiere hacer apostasía. Y está bautizada. Bueno, ¿y qué pasó con los papás? ¿Qué pasó con los padrinos de esa mujer? ¿Dónde está el testimonio de fe de ellos? ¿Dónde está la formación religiosa? Entonces, hoy día, por ejemplo, los católicos están más asustados que, no sé, porque un ratón con una montonera de gatos que lo persiguen, porque tiene terror a que se le vaya a pegar el COVID. Y muchos bajo esa excusa ni rezan siquiera. Las iglesias están cerradas, pero si las iglesias se pueden abrir, no hay prohibición de celebrar la misa. Lo que sí hay, obviamente, es un manejo, ¿no es cierto?, de la cantidad de gente, de que vayan con mascarilla, un distanciamiento social, etcétera, etcétera, pero se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que escuchamos tanto todos los días, que nos quedamos con esa información y no logramos escuchar lo que nos corresponde ni tampoco leer lo que debemos saber. Después aparecen por ahí las famosas oraciones para sanar el árbol genealógico o para hacer los cortes generacionales. Tampoco está bien, tampoco es doctrina de la iglesia eso. Busquen un documento de la iglesia, en el mismo catecismo, donde aparece ese tipo de teología que habla de los cortes, de la sanación del árbol genealógico. En ninguna parte. Si ustedes empiezan a investigar, se van a encontrar que muchas de esas cosas que muchas veces practicamos los católicos vienen del protestantismo. Y es más esto de la herencia del pecado, ¿no es cierto?, que le llaman algunos, esto de que uno hereda, ¿no es cierto?, los pecados de los antepasados, más bien tiene un origen ya más allá, todavía más atrás del protestantismo, y llegamos a el tema del karma, budismo, confucianismo y cosas por el estilo, ¿no? El karma. Bueno, yo nací de una familia pecadora, mala, entonces yo tengo que ser malo porque no tengo otra alternativa. No. Dios nos creó libres, únicos e irrepetibles. Yo no heredo esas cosas. Lo que puedo heredar son las conductas, ¿no es cierto? Si yo tengo un padre alcohólico y una madre que no se preocupó de formarme, es muy probable que yo termine siendo alcohólico, pero por un tema de aprendizaje, no porque esté condicionado, pero yo tengo la libertad suficiente para decir no lo voy a hacer. Entonces, cuidado con eso también porque hay muchas confusiones.
Por otro lado, están apareciendo muchos que dicen que reciben mensajes de la Virgen, del Señor, de los ángeles que le dijeron tal cosa. Cuidado con eso, porque las revelaciones privadas son privadas. Y las revelaciones, ¿no es cierto?, cuando se manifiestan para toda la humanidad, la Iglesia hace un discernimiento. Yo hace poco tiempo me enteré de una mujer que también participaba en la renovación carismática, gracias a Dios no es chilena, pero que también recibía, ¿no es cierto?, estas revelaciones privadas y tenía un grupo que la seguía y al final terminó mandándose un condoro, pero más grande que ni les cuento. Y hoy día anda por ahí dando bote. Por lo mismo, porque el demonio también puede confundir a través de esas cosas. Y la soberbia, el deseo de protagonismo, también pueden ser motivos para que el demonio me confunda, ¿no? Hay mucha gente que consulta por estas cosas, que me viene a preguntar, padre, mire, ¿qué pasa esto y lo otro, etcétera, etcétera? Y ellos vienen ya con el diagnóstico hecho por ellos. Hay un espíritu malo que me molesta. Cuidado. Mucho cuidado, porque también ahí hay muchos católicos que andan metidos buscándole respuesta en las meicas, en los gurús, en los brujos, en los chamanes, en cuánto diablo hay que les pueda decir que efectivamente así fue. Bueno, les cuento que aquí en San Vicente de Tahuatahua, hace pocos días atrás salió en el diario que un hombre que vivía acá se las daba de brujo y tenía su consulta en Requinoa. Y fue una mujer de acá a consultarlo a él con su hija de 13 años. Y dentro del rito de limpieza estaba que él las tenía que tocar. Pero a la niña le dijo que nada de eso se tenía que comentar, que quedaba entre los dos. O sea, abusó de la niña porque la toqué entera. La niña salió traumada, después entró la mamá, hizo lo mismo. Menos mal que la mujer fue valiente e hizo la denuncia ante la policía y se lo llevaron preso por abuso. No es el primer caso que yo conozco. Hay muchos, porque las mujeres son las primeras que andan buscando estas cuestiones, porque le habían hecho un mal y él le tenía que sacar el mal. ¿Ustedes creen que el diablo puede hacer lo que se le dé la real gana? No. El diablo, si bien es cierto, es una criatura poderosa porque es espiritual, no puede hacer lo que quiera. Porque el diablo, si Dios permite que haya un mal, siempre es por un bien mayor. Miren, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 395, dice: sin embargo, el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente, incluso de naturaleza física, cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Según la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 8. Entonces, el diablo no es todopoderoso, no es omnipotente. Y la gente cree que el diablo tiene más poder que Dios y llegan tiritando porque el diablo me hizo. No. El diablo actúa a través del miedo, porque el miedo paraliza, petrifica. El diablo actúa a través de la superstición, porque me hace creer que el poder está en ciertos ritos, en ciertas técnicas o en ciertos elementos. El diablo actúa a través de la culpa, porque me hace creer que mi pecado es tan grande, tan grande, tan grande, que no hay misericordia suficiente para mí porque yo no la merezco. Y me hace revolcarme en mi culpa y me hace daño interior. No, eso es falso, porque eso es un pecado además de soberbia, porque
creer que Dios es más chico que yo es un pecado de soberbia, porque ¿cómo Dios me va a perdonar a mí? ¿De dónde va a sacar tanta misericordia para mí? Bueno, ¿quién soy yo? Criatura. Cuidado también, ahí tienen otra más, para que de ahora en adelante, cuando se vayan a confesar, hagan el examen de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que el demonio debe conocer de nosotros? Según leía por ahí una vez, ¿no? La planta de los pies de nosotros, nada más. Ni tenerle miedo. Si les mueven las cosas en la casa, pónganse a rezar. Ustedes tienen más poder que el demonio porque han sido bautizados y han recibido los sacramentos. Si ustedes se ponen a rezar con fe ante Dios que todo lo puede y en el nombre de Jesús rechazan la acción del demonio en su vida, evidentemente que el demonio no va a poder hacer más. Pero claro, si están viviendo en una situación de pecado, obviamente no pueden esperar que el demonio no actúe porque tienen a Dios, ¿no es cierto?, fuera y no lo dejan actuar porque Dios respeta la libertad. Entonces, cuidado con eso, porque hay algunos que quieren que la cosa se arregle, pero no quieren hacer nada, no se quieren convertir. Entonces, lo primero es vivir en comunión con Dios. ¿Y cómo vivimos en comunión con Dios? Amando. ¿A quién? A Dios, al prójimo, al enemigo, al que me persigue, a mí mismo. Si soy capaz de amar es porque Dios me ha hecho a imagen y semejanza suya, por lo tanto fui creado para amar, no para odiar, no para hacer daño. Entonces la plenitud espiritual está en saber amar como Dios ama, dejar que nuestro corazón se llene de la misericordia de Dios para que podamos amar con Él, como Él, y así se haga manifiesto el Evangelio como buena noticia. O sea, Dios nos ama y por eso estoy en paz, por eso vivo contento, por eso estoy así, por eso yo me siento acompañado, me siento amado, porque Dios está ahí, es infinitamente misericordioso. No necesito cadenas, no necesito chamanes, no necesito brujos, no necesito espiritistas, no necesito que me vean el futuro, no necesito artículos mágicos, no necesito nada. Yo necesito solamente abrirle mi corazón a Dios, porque esa es mi protección, el amor. ¿Y por qué? Porque donde hay amor, ahí está Dios. Por lo tanto, si ustedes aman a Dios y se lo demuestran de verdad, y si son católicos, cumpliendo con sus deberes de católicos, yendo a misa, colaborando con las necesidades de la comunidad, necesidades materiales de muchos hermanos que muchas veces lo pasan mal, contribuyendo al mantenimiento de la iglesia para sus obras, asistiendo a misa todos los domingos, comulgando todos los domingos por Pascua de Resurrección, confesándose por lo menos una vez al año, poniendo en práctica las obras de misericordia, darle de vestir al desnudo, darle de comer al hambriento, visitar al enfermo, al preso, acoger al extranjero, etc. De esa manera estamos viviendo el Evangelio. De esa manera el demonio no nos puede hacer nada. Fíjense ustedes que San Juan Bosco, que se dedicó a rescatar jóvenes y niños de la calle y creó los primeros colegios técnicos industriales en Italia, rescató a mucha gente y se convirtieron muchos por su obra. Y el demonio no lo dejaba dormir, lo arrastraba por la pieza para que se cansara y al otro día no tuviera ánimo de salir. Y San Juan Bosco salió igual y venció al demonio siempre. El Padre Pío, el demonio le hacía Samba Canuta, ¿no es cierto? Lo arrastraba también, lo golpeaba y todo, y sin embargo el Padre Pío le tenía, el demonio le tenía pero terror al Padre Pío. Porque bastaba que el Padre Pío pronunciara el nombre de Dios y salía arrancando. Entonces, no crean que el demonio es todopoderoso. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día frente a eso? San Agustín dice que el demonio es como un perro amarrado a una cadena. Mientras yo no me meta en su terreno, no tengo nada que temer. ¿Por qué vemos tanta acción del demonio en nuestra sociedad? Porque hemos dejado que el demonio se meta en nuestra vida. ¿Cómo? Con el pecado. Todo es relativo. Moral relativa. Hoy día, por ejemplo, el aborto es un derecho, no es un crimen. La eutanasia es un derecho, ¿no? A morir dignamente. No es un suicidio asistido. Robarle a los pobres es una trampa de la ley nomás, una pequeña cosa, ¿no? Robarle
A los ricos, bueno, el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Y se dan cuenta ustedes cómo vamos justificando? Vamos discriminando también, porque se discrimina para arriba, para abajo, para todos lados, porque hay algunos que se quejan de discriminación y son los peores discriminadores. Ahí está la acción del demonio. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos puesto en el lugar de Dios, nosotros nos creemos dioses y no dejamos que Dios nos interpele, que su Espíritu Santo nos abra la mente, no nos dejamos conducir por Él, porque yo le digo al Espíritu Santo lo que tiene que hacer, porque el Espíritu Santo tiene que hacer lo que yo le digo, porque el Espíritu Santo tiene que hacer esto, porque así tiene que ser. No, la docilidad del Espíritu Santo está en el amor a Dios, en reconocer que soy criatura de naturaleza humana, imperfecta, herida por el pecado, que necesita la misericordia de Dios, que necesita ser amada, que necesita sentirse profundamente segura por el amor que Dios nos tiene. Entonces, de eso tendríamos que preocuparnos como católicos, como agentes de la renovación carismática, como miembros de la directriz de la renovación carismática, como sacerdote, como obispo, etc. Porque hoy día los católicos brillan por su ausencia en muchas cosas, ¿no? A pesar de que la Iglesia está presente hoy día en la acción social, discretamente, sin cámara, sin propaganda, sin tele, ayudando en casi todas las parroquias que pueden hacerlo a la gente que necesita, con alimento, con ropa, con lo que se pueda en la medida que tenemos. Entonces la Iglesia está ahí, al lado del pueblo. Pero claro, los que están ahí arriba, los que están en el Parlamento, ellos discuten en un escritorio una realidad que no conocen. Sin embargo, la Iglesia, como está inserta, está encarnada, sí conoce esa realidad. Entonces, el pecado, ¿qué es lo que hace? Oscurece esa capacidad de ver. Y como la Iglesia es santa y pecadora, porque es santa porque es el cuerpo de Cristo y está compuesta por nosotros, bueno, por eso pecadora, la Iglesia tiene esa sensibilidad frente a los hermanos que sufren. En cambio, los que están en el Parlamento están centrados en ellos mismos, porque son ellos los dioses, ellos los que dirigen, ellos los que dictan las leyes, ellos los que están pensando ahora en una educación sexual a la pinta de ellos para los niños sin respetar la autoridad de los padres. Ahí está la acción del demonio, por el pecado de esas personas que son soberbios, que son muchos de ellos agnósticos, anticlericalistas, anti-iglesia, anti-Dios. Entonces, claro, ¿qué puedes esperar tú de una persona que no tiene un principio cristiano frente a lo que nosotros hemos conocido como cultura cristiana en nuestro país? Nada de lo nuestro. Todo lo contrario, aportillar la pega. ¿Para hacerle daño a quién? A la comunidad, a las generaciones que vienen. Porque todo se habla en nombre de la libertad. Todo es por libertad. Pero resulta que yo no me puedo expresar libremente porque me van a censurar. Yo no puedo ir al Parlamento a decir, oiga, sabe que usted está equivocado, porque tampoco me van a escuchar, porque somos mal educados. Cuando hay alguien que está dando una charla, ¿no es cierto?, ahí en el Parlamento, están todos hablando por teléfono, están conversando entre ellos, y el pobre que habla ahí adelante tiene que hablarle a las murallas. Entonces, cuidado, ahí hay soberbia, y eso es pecado. En la Iglesia, en nosotros los curas, también hay pecado cuando nos creemos, ¿no es cierto?, superiores por el hecho de ser curas. O cuando el obispo aplica su autoridad de manera violenta, por así decirlo, contra su clero, cuando no escucha, cuando no ama a su clero, ahí hay pecado, que hay egoísmo, hay soberbia. Cuando nosotros los curas también nos rebelamos contra el obispo, también hay pecado, porque ahí también hay soberbia. Cuando yo descuido mi ministerio, cuando yo peco, estoy justamente en una actitud de rebeldía, y ahí vemos la acción del demonio. Entonces, por eso, donde hay amor, ahí está Dios. Si no hay amor, ¿quién creen ustedes que está? Así que, chiquillos y chiquillas, para ir cerrando esta pequeña reflexión, solamente decirles que ponga su confianza en Dios, en la Santísima Virgen María. Ella fue la intercesora.
los santos que son modelos, que son las lumbreras que iluminan el camino, ¿no? Estas antorchas en la noche que brillan para llegar hacia la gloria eterna, que han sido los que han encarnado el Evangelio. No pongan su confianza en cadenas ni en cosas por el estilo. Cuando les lleguen, no se asusten en decir que no. Sean respetuosos y listo, pero nada más. Que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo de nuevo se pegue una buena voladita por encima de la renovación carismática nuestra, despierte los carismas que Dios nos ha regalado, que el Espíritu Santo haga florecer la fe en esta iglesia chilena y que la renovación carismática de Chile sea precisamente una de las fuentes de agua más grandes que tengan los católicos en nuestro país, para que todo el que llegue a la renovación calme su sed y no se vaya quemado, no se vaya sediento, no se vaya enfermo. Procuremos que el agua que debe correr por la renovación esté siempre limpia, para que los que lleguen a tomarla no se envenenen. Amén. Padre, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Es referente a la parte cuando usted habló sobre la oración de corte de sanación del árbol genealógico. Claro. Yo creo que hay muchos hermanos que han participado en los retiros de Marcelo Desi y él hace efectivamente una oración cronológica. Me gustaría que nos explicara esa parte para que no hubieran confusiones y a futuro cuando invitemos a Marcelo Desi la gente piensa que el padre dijo todo otro. Claro. A ver, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la sanación del vientre materno me parece súper bien, es muy efectiva. Yo he sido testimonio también, Marcelo, cuando lo ha dado. Porque sí, yo creo que ahí se pueden generar muchas cosas, ¿no? Porque estamos dentro del vientre de la mamá y de alguna manera somos ese receptor que captura todas las emociones que le están pasando, que está viviendo la mamá, todos los fenómenos que la rodean en ese momento, y como el niño no sabe expresarse, bueno, los guarda y condicionan de alguna manera sus conductas, ¿no? Por ejemplo, encontramos con casos de personas que han querido ser abortadas y que uno las ve que andan siempre por el lado de la ideación suicida. ¿Ya? Eso me parece muy lógico porque yo me acuerdo como profe, nos pedían a nosotros cuando matriculaban a los niños que teníamos que averiguar cómo había sido el parto de la mamá. Si había sido normal, por cesárea, por forceps, etcétera. Porque tenía mucho que ver, porque a lo mejor el niño venía con algún pequeño daño neurológico por efecto de la tardanza en el parto y se dañó neurológicamente. Eso está bien. Pero cuando empezamos a hablar, ¿no es cierto?, de que yo heredé la maldición de mi padre porque mi padre me maldijo, cuidado. El padre me puede maldecir, puede tener algún efecto en mi vida si yo vivo en pecado. Pero si no vivo en pecado, ¿por qué? No tendría por qué hacerme efecto, ¿no? Es como si yo entrara a una casa, supongamos que encontramos la vacuna para el COVID, todos enfermos de COVID, pero yo me vacuné. No me va a pasar nada. Pero si yo vivo en esa función, no, porque el pecado de mi padre es su pecado. ¿Cómo lo contrarresto? Con el perdón. Perdonar a las personas que, en este caso a mi papá, a mi mamá, eso me libera. Yo creo que la mejor forma de liberarnos y de sanar esa relación es precisamente perdonando. ¿Quiénes perdonan? Los que aman, ¿ya? Uno tiene que rezar por sus antepasados, que es distinto, que seguramente están a muchos en el purgatorio, para que puedan llegar a ver la gloria de Dios. Orar por ellos para que el Señor, ¿no es cierto?, tenga misericordia y los haga llegar pronto a su presencia. Eso sí. Pero más que eso, no. Yo creo que no hay que complicarse la vida con eso. Hay que complicarse la vida con lo que estoy viviendo hoy día, porque es mi responsabilidad. A mí me van a pedir cuentas de mi vida, no de la vida de mi papá ni de mi mamá. Me van a pedir de la mía. ¿Puedo? Sí. Sí, hermano. Pues, a ver, hay una hermana que tiene el audio encendido por ahí para que lo pague. Sí. Padre, con respecto a tener algo concreto con respecto a eso. No sé porque el alma, el ser entero es uno solo, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, el demonio
va a actuar en mi vida en la medida que yo lo permita. Y no es que el demonio me haya llevado al infierno, sino que yo, al escuchar el demonio, obviamente, y optando por el mal, mi consecuencia tiene que ser el infierno nomás. Ahora, si dentro de este proceso yo tengo un momento de arrepentimiento o alguien me ayuda a encontrarme con Dios, lo más probable es que yo me salve y vaya al purgatorio. ¿Por qué al purgatorio? Porque en el purgatorio las almas no están condenadas, sino que están en un proceso de purificación para llegar a la plena experiencia de Dios. ¿Y por qué? Porque a Dios hay que ir con el traje limpio. No puedo llegar con el pecado allá. Entonces Dios me da la oportunidad de purificarme. El otro día vi una película que yo se la recomendé, inclusive, que es la del doctor Mochati, ¿no? Un hombre santo. Que creo que es él, ¿no? Que se muere, no sé si era él o era otro. Pero bueno, el tema es que hay un doctor que es compañero de otro, que trabaja en investigación y todo lo demás, y que el otro era ateo, ¿no? Y el último momento él percibió que este médico ateo se estaba muriendo, y el Señor le muestra, y él va corriendo hasta allá, y el hombre le dice que se arrepiente, y le pidió que rezara con él, y rezaron juntos el Padre Nuestro. Ese acto fue un acto de salvación para esa persona. Ya, pero la persona sí colabora, pone su voluntad. Okay. Me queda claro, padre. Ahora, muy amable, gracias. El demonio puede poseer el cuerpo, pero no la voluntad. Padre, otra consulta, perdón, una consulta también volviendo atrás, respecto de esos mensajes que bajan la mayoría de YouTube y llenan nuestro grupo de WhatsApp con mensajes de la Virgen. Usted ya lo dijo, que tal sacerdote tiene un diálogo con Jesús y Jesús le advierte, y tantos mensajes catastróficos y de esa naturaleza, y el último mensaje de la Virgen y todo eso. ¿Qué puedo decir? Porque lamentablemente yo lo estoy viendo en WhatsApp, y yo creo que mis hermanos, la mayoría también en su WhatsApp a través de todo Chile, ese tipo de mensajes. Entonces, y somos carismáticos. Entonces, padre, me gustaría que también precisara un poquito más eso. Bueno, lo que pasa es que yo creo que estamos enfrentados también a toda una mentalidad milenarista, creo que es de milenio, no sé cómo se llama, y apocalíptica, ¿no? Esta de que el fin del mundo y el caos. A mí me da miedo de leer esos mensajes. Y como ya les dije recién, ¿de dónde viene el miedo? No viene de Dios. Porque las cosas de Dios, ¿qué es lo que produce? Paz, alegría, gozo. Entonces, cuando empiezan a mostrar estas cosas tan apocalípticas, tan terribles, uno dice, a ver, ¿de qué Dios me están hablando? No es el Dios de Jesucristo, ¿no? Ahora, las apariciones de la Virgen inclusive, uno las puede creer o no creer. La Iglesia no nos obliga, pero nos entrega esa oportunidad para que profundicemos en nuestra fe. Yo las creo. Yo creo firmemente en las apariciones de la Virgen. Lourdes, Guadalupe, la Virgen de Fátima, etcétera, ¿no? Pero en aquellas apariciones donde la Iglesia no se ha pronunciado oficialmente, uno puede simpatizar, pero no tengo obligación de creer en eso, porque la Iglesia no se ha pronunciado. No se ha pronunciado. Mientras la Iglesia no se pronuncie, nada que hacer. Nada que hacer. Puedo preguntar. Y si la persona dice que, la persona dice que recibió un mensaje de la Virgen o del Señor que le dijo tal cosa, puede ser una cosa personal. Pero yo tengo que discernirlo con mi director espiritual y con el obispo para poderlo publicar, porque hay unas cuestiones que uno dice, pero ¿cómo? Dios mío, Señor. Sí, alguien iba a preguntar algo. Sí, Julio me parece levantó la mano ahí. Sí, ahí lo estamos viendo. Hola, gracias, padre. Es buenísimo lo que está hablando, me parece extraordinario, pero quiero referirme al tema específicamente de la Santísima Virgen María, que a lo largo, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia nuestra, ella ha ido entregando mensajes de salvación, y principalmente para estos tiempos. Y una de las quejas de nuestra Madre, la Virgen María, es que no se le hace caso
a su mensaje. Entonces, en Medjugorje, ella está hablando fuertemente para la conversión nuestra. Entonces, tampoco creo que podemos, entre creer a no creer, es preferible creer. Ahora, ¿dónde está el principio de todo esto? Es que al creer yo me puedo malinterpretar, sino que tengo que apegarlo al Evangelio, tengo que apegarlo, ¿no es cierto?, al llamado a la iglesia, por ejemplo, que es confesión, la Eucaristía, la oración, porque el tiempo que hoy día nosotros estamos viviendo es un tiempo complicado, y es un tiempo que tenemos que tomar un poquito de atención a que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, está diciendo. Eso es lo que es mi aporte. No, ciertamente que hay bastantes mensajes que son falsos, pero hay señales también de que hay mensajes que son verdaderos. Y entre creer a no creer, en algunos casos, ciertamente cuando hay manifestaciones como Medjugorje, Fátima, por ejemplo, que ella ha dicho en Fátima que su mensaje no fue escuchado. Y por esa razón nosotros estamos experimentando todos estos acontecimientos negativos. Si nosotros hubiésemos hecho caso de estos sucesos, no estaríamos en estas condiciones. Entonces, yo creo que es cierto